Panamá, Colombia, Argentina, Chile. Nuevamente les agradecemos por darnos su atención durante este breve espacio de tiempo en el que queremos compartirles em, algunos hitos hoy, precisamente, y cómo nuestra industria es clave ahora en la situación social y económica por la que estamos pasando. Les agradezco mucho su puntualidad, ya varios llevan conectados un buen tiempo. Especial saludo para nuestros aliados de negocios y para nuestros clientes que ya los reconocemos como fieles a estos contenidos. Esperamos que sean siempre de su agrado y como saben quedan a disposición para consulta posterior. También un saludo a todos nuestros colaboradores que se conectan desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina, pasando por Centroamérica. También agradecerles su tiempo en las agendas que están hoy y pues desde este tiempo bastante apretadas. Nuestra invitación es, igual que en el webinar de transformación digital, vayamos más allá de las comunicaciones y cobra mucha más relevancia hoy en el Día Internacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Así que bienvenidos a este espacio. Esperamos tener al final un breve tiempo para que podamos discutir algunos conceptos si alguien quiere participar del mismo. Entonces, pues nada, bienvenidos y damos inicio. Eh, Empezamos con nuestro Far Beyond Communications. Es una invitación, como les decía, así que vayamos más allá de las comunicaciones. Y es una invitación que da IFX Networks en toda su cobertura. Es una invitación a que tanto ustedes como sus familias e igual sus organizaciones estén yendo por buen camino, que estemos pues todos en buena forma, en buena salud y que como parte fundamental de la economía también estemos siendo partícipes en todas estas nuevas situaciones y nuevos paradigmas. Esta invitación no podría venir de otra fuente, sino de una empresa catalogada como el MSP más importante de la región. 20 años de experiencia lo avalan, un portafolio robusto de soluciones que van desde network, pasan también por los temas de security y terminan en uno de los booms más importantes del siglo XXI, que es cloud y todas sus diferentes variantes. Recordarles que estamos en total capacidad para poder gestionar sus soluciones y pues que estamos a su completa disposición siempre como aliados de negocios. El título creo que a muchos, bueno, no voy a juzgar eso, pero puede que a varios no nos diga nada. De ahí es que vamos a desarrollar justamente la idea de este día tan importante para nuestra industria. ¿Y qué pensarían Bardeen, Brittain y Shockley de nosotros en los 51 años del WITSD? Y pues este webinar va a estar dirigido por Jorge Luque, gerente regional de planeación y producto, que les habla. Quiero iniciar, como es costumbre, por una pregunta, y es preguntarnos justamente telecomunicaciones. ¿Qué es eso? ¿Hace parte de nuestra jerga? ¿Hace parte de nuestro vocabulario? ¿Hace parte de aquello a lo que en nuestras industrias o aquello que soporta y da apoyo a nuestras industrias, pero qué es telecomunicaciones? Y hay un punto que quiero que podamos desarrollar. Nuevamente dejo abierto el chat para quien quiera opinar. Y es una pregunta breve. ¿Nos comunicamos? Así que están en plena libertad de poder dejar sus comentarios, sus opiniones en el chat. Al final vamos a leer y pues bien valioso que podamos hacer algún conversatorio frente a eso. Nuevamente la pregunta es, ¿nos comunicamos? Quiero remitirme un poco a la historia y hacer un paralelo entre lo que pasaba en el año 1651 y algo que vamos a ver del año anterior. En el año 1651, George Herbert, poeta inglés, escribió un poema, valga la redundancia,
que nos hablaba acerca de los mensajes. Allí están resaltados dos puntos. Voy a leer rápidamente de qué se trata este mensaje que es interesante. Dice, por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió. Por la falta de un caballero fue que el mensaje se perdió. Por la falta de un mensaje fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue que un reino se perdió. Y todo porque fue un clavo el que faltó. Aparte pues de la retórica y de lo interesante y de la época a la que nos hace ir Herbert con este poema corto, interesante lo que se resalta allí, y es por la falta de un caballero fue que el mensaje se perdió. Ya voy a retomar esa idea. Vamos al año 2019. También nos ubicamos en el Reino Unido. En el año 2019, la Deutsche Welle en su portal web ponía una noticia acerca de una filtración y esa filtración genera miedo por derechos laborales tras el Brexit. Muchos de ustedes conocen pues de qué se trataba el Brexit, de la significación tan importante para toda Europa frente a este evento de gran escala. Y justamente en el Brexit o por efecto del Brexit se filtró una información en donde la línea política de Boris Johnson, primer ministro británico, dejaba ver que de acuerdo con la información filtrada se podría señalar la manera en que se ha redactado la legislación del Brexit y ello, los compromisos referentes a los derechos laborales y protección medioambiental dejan lugar para la interpretación. Eso quiere decir que en este campo de batalla, en el Brexit, se dejaba ver por efecto de un Aló. mensaje. Eh, buenas tardes, buenos días. Agradezco cerrar micrófonos. Gracias. Por efecto de un mensaje que ha debido ser protegido, pues se conoció algo que dentro de una batalla política no debía conocerse, independientemente de los efectos sociales que esa filtración hubiese tenido. Entonces tenemos dos puntos en donde nos referimos a mensajes, dos puntos en el mismo país, pero distanciados en el tiempo. Y en ambos casos se tenían ambos relación con las telecomunicaciones. Vamos, los voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Es un ejercicio que de pronto se sale del contexto de lo que les acabo de contar, pero que resulta apropiado para el curso que le queremos dar a la charla. Me llamó la atención frente a cómo poder determinar para el ejercicio del poema de George Herbert, determinar el ancho de banda de ese mensaje. Ustedes dirán ancho de banda, pero pues ancho de banda está asociado a internet o tal vez a mi conexión móvil. Pues sí, aquí también podemos tener un cálculo del ancho de banda de este medio de telecomunicarnos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenemos un mensaje. Supongamos que el mensaje que se le perdió al caballero tenía 100 palabras. Esas 100 palabras llevadas a bits pesan 1600 bits, que es lo mismo que 200 bytes. Yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con eso. No entender el trasfondo, pero sí por lo menos decir, la carta que llevaba el caballero pesaba 1600 bits. ¿Cuál era la velocidad de transmisión o la velocidad del caballo? Generalmente un caballo pura sangre de los que se destinaban para las batallas podían correr de forma continua a una velocidad de 60 kilómetros a la hora. Y digamos que como estamos situados en un contexto en el Reino Unido, entonces este caballero necesitaba llevar un mensaje entre Londres y Norwich, cuya distancia en camino de herradura era de 178 kilómetros en la distancia más corta. Y pues este canal de telecomunicaciones, ¿cuánto ancho de banda tenía? Bueno, entonces el tiempo de viaje de ese caballero era de 2,9 horas, que es a la velocidad de 60 kilómetros que se recorrían 178 kilómetros. Esas 2,9 horas en segundos son 10.680 segundos. Y el ancho de banda, como muchos de los que estamos acá sabemos,
Es una relación entre cuántos bits pueden ser transferidos o transitados por segundo. Entonces tenemos el peso de la carta, que son 1600 bits, contra el tiempo que se demoró el viaje, determinada en segundos, que son 10.680, y resulta que el ancho de banda del caballero que llevaba esa carta y que no la pudo llevar era de 0,14 bits por segundo. En el mundo de hoy hablamos de los gigas. Entonces, la conclusión con esto es, teníamos un medio de telecomunicación en 1651, inseguro y adicional, con un bajísimo ancho de banda. Llevémoslo al escenario en donde se filtró el correo este del Brexit. Supongamos que todo se supo solamente por un archivo que pesaba lo mismo, 1600 bits, solo que ahora la información se transfiere a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es finalmente el medio o la manera con la cual podemos eh, transitar información a través de nuestras redes de telecomunicaciones. La velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundo y vamos a mantener también la misma distancia entre Londres y Norwich, 178 kilómetros. ¿Eso con qué nos deja? Que el tiempo de viaje, diferente a lo que se recorría a caballo en 2,9 horas, ahora se recorre en millonésimas de segundo, que son 593. Esto es mucho más rápido que un parpadeo. Nuevamente la relación de un ancho de banda es bits por segundo, tenemos el peso de la carta, 1600 bits, y la cantidad de segundos, que son 593 millonésimas. Eso nos deja con un ancho de banda de 2,7 megas por segundo. Bueno, ustedes me dicen, pero pues ¿cómo así? Si yo en mi casa tengo 10 megas, algunos tendrán 150 megas. Bueno, se trata de que en función de cómo ha avanzado la tecnología, uno de los puntos a nivel de telecomunicaciones no solamente es la velocidad, sino la simultaneidad. Esto como un caso curioso de cómo en menos de 300 años la velocidad con la que nos telecomunicamos pues ha variado de forma exponencial, los medios han cambiado y por eso es que tenemos una sociedad totalmente diferente a la que teníamos en 1651. De esto pues voy a rescatar 4 puntos. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, cambiaron 4 cosas. Aunque pues muchas también cambiaron, pero me voy a sentar en estas 4. Lo primero que cambió fue el medio de transmisión, cambió el formato del mensaje, cambió la velocidad de transferencia y también cambió el volumen de información. En el medio de transmisión podemos considerar que en 1651, en la época de George Herbert, cuando escribió este poema, el medio de transmisión era el caballo. Y en el 2019, cuando se filtró la correspondencia asociada al Brexit, pues el medio de transmisión era la fibra óptica. ¿Qué cambió allí en términos reales, aparte de lo obvio que es el medio en sí? Cambió que, buenos días, agradezco cerrar micrófonos, al final podemos tener el conversatorio. Muchas gracias. Retomo, para el primer punto, aparte de lo obvio que es el cambio per se del medio de transmisión, también cambiaron 2 cosas frente a ese medio y es que cambió la eficiencia y cambió la costo efectividad. Imagínense si todavía nos telecomunicáramos a lomo de caballo, pues estaríamos en un nivel de atraso grandísimo, no nos podríamos comunicar en la forma que hacemos, no nos podríamos comunicar a través de este webinar. Entonces, la situación en menos de 300 años ha sido exponencialmente favorable en términos de las telecomunicaciones. El siguiente punto que cambió fue el formato del mensaje. Pasamos de un medio físico, denominemos físico el papel, eh, a la gente de Contáctenos les quiero pedir un favor si me ayudan a revisar micrófonos para ir cerrando. Muchas gracias. Retomo, para el formato del mensaje, pasábamos del papel a ahora un medio que muchos denominan digital y que es la forma en que convertimos documentos, archivos, audios, videos, streaming en flujos incesantes de ceros y unos. Entonces pasamos de un medio físico a un medio digital y tiene 2 características importantes, que es agnóstico, eso quiere decir que yo convierto cualquier medio
a unos y ceros. Puede ser la misma carta en físico en papel, la escaneo y para ser transferida eso se convierte en unos y ceros. Igual pasa con el audio. Cuando yo estoy haciendo esta charla, tengo un elemento físico que es mi micrófono y que posteriormente pasa a ser unos y ceros. Lo mismo pasa con el video, lo mismo pasa cuando lo utilizo en vivo, cuando lo utilizo en un medio de reproducción tipo streaming. Entonces, eso se vuelve agnóstico y adicionalmente seguro. Aunque bueno, lo pongo entre comillas porque la seguridad ahora cobra otros escenarios. Ya las guerras no se libran en las praderas de Norwich, como era el ejemplo que veíamos, sino que se libran en los servidores que son hackeados o que son segurizados para que no sean hackeados. Las batallas se libran en nuestros ordenadores personales, en la interceptación de señales de microondas y todo un sinnúmero de medios por los cuales transita información de telecomunicaciones. Otro punto que cambió fue la velocidad de transferencia. Pasamos, como se dieron cuenta, de velocidades rudimentarias de herradura a la velocidad de la luz. Pero acá más importante que eso es decir que la velocidad ha sido o ha cambiado de forma incremental y adicionalmente se mantiene constante ese crecimiento. ¿Qué pasaba con el caballo? El caballo podía correr a 60 kilómetros a la hora, pero podría hacerlo máximo 4 o 5 horas. Igual tenía que descansar. La luz no se detiene, así que en la medida en que podemos comunicarnos a la velocidad de la luz y llegar a anchos de banda de megas, de gigas, de cientos de gigas, esas velocidades permanecen constantes. Y por último, el volumen de información antes era bajo y ahora más que alto es robusto, gigante y es también, igual que la velocidad de transferencia, incremental y constante. Cada vez hay más información rodando en la red, cada vez hay más información y de diferentes formas transitando en medios dentro de nuestra red, dentro de nuestras redes. Eso fue lo que cambió en menos de 300 años. Pero bueno, ¿qué posibilitó esos cambios? Ustedes me van a decir, pues la fibra óptica. Sí, claro, fue uno de los puntos que cambió, que hizo posible, pero recuerden que ya nos telecomunicábamos antes a través de cables de cobre. Muchos de nosotros incluso podemos tener aún en nuestras casas ADSLs, igual las redes que están nutriendo esos ADSLs también son de fibra óptica, pero hace muchos años, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Primera, ya nos telecomunicábamos en cables de cobre, es decir, que utilizaban no luz, sino energía eléctrica. Y sobre esos cuatro puntos, que eran los medios de transmisión, el formato del mensaje, la velocidad de transferencia y el volumen de información, hubo un cambio sustancial. Y ahora sí cobra sentido el título de nuestro webinar. Hablábamos de Bardeen, de Brittain y de Shockley. Pues estos tres señores eran físicos de los laboratorios Bell, tal vez los laboratorios más importantes en revolución tecnológica que hayan existido o que incluso existen a la fecha. Y entre 1947 y 1948 tenían un reto, y ese reto era buscar algo que a las telecomunicaciones le permitieran tener efectos positivos en tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres cosas? Que los dispositivos fueran costo efectivos, es decir, de un costo bajo, que fueran más capaces, es decir, que me pudieran permitir mayor transferencia de información y que también fuera útil. Entonces yo podía tener el diseño de un artefacto o artefactos que estuvieran en esa, me pudieran solventar esos dos primeros puntos, pero cuya utilidad no fuera la mejor, es decir, que no lo pudiera aplicar a los escenarios de telecomunicaciones. Este proyecto no se gestó entre 1947 y 1948, del que les voy a hablar, se gestó mucho tiempo antes, incluso ya en el 39, incluso 36, en 1936, los directores o el director del laboratorio Bell en Estados Unidos ya se estaba enfrentando a problemas sobre cómo poder regenerar señales que atravesaban la costa este a oeste de Estados Unidos a nivel de telégrafos e incluso de teléfonos
y que no fuera tan costoso. Pero pues se dio la guerra, los recursos se invirtieron en otras cosas y solamente hasta el 47 fue que se retomó el proyecto. Ese proyecto resultó con algo muy interesante y fue el transistor. Les puedo decir que todos los que estamos en este audio, de alguna forma, no solamente tenemos nuestros negocios, sino también nuestros trabajos, gracias a ese pequeño dispositivo que permitía de forma costo efectiva, con altas capacidades y con una gran utilidad, regenerar señales de telecomunicaciones, que había sido un gran reto y que no había sido resuelto en la primera parte la primera mitad del siglo XX, sino hasta después de la guerra, cuando ya la humanidad como un todo se dio a la búsqueda de este tipo de soluciones y se generó el transistor. Algunos de ustedes seguramente lo conocerán, ¿no? Algunos que tengan formación ingenieril saben de la importancia que tiene esto. Es probable, muchos dicen, que este es el invento más representativo de todo el siglo XX, por encima incluso de las últimas invenciones a final del siglo anterior. Y eso es por algo, porque incluso los formatos digitales tipo MP3, la televisión, las comunicaciones inalámbricas, todas tienen un principio fundamental dentro de su arquitectura electrónica y de telecomunicaciones, y es justamente el transistor. Ese transistor es el que permite que todo sea codificado a unos y ceros. Entonces, gracias a él es que estamos hoy hablando. Así que fue toda una explosion mind que nos permitió pasar una era de la telecomunicación en la que era imposible por temas de costos estar comunicados entre países y que hoy por hoy pues ya es una realidad. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿telecomunicaciones? ¿Qué es? Bueno, es un sistema de comunicación a distancia que se realiza por medios eléctricos o electromagnéticos y sí, pues bueno, esto lo podemos ver en Wikipedia, creo que no, incluso no valdría la pena conectarse a este webinar, pero nos da justamente el contexto de lo que queremos abordar y por lo cual hoy la invitación es a que estemos hablando aquí. Un día de las telecomunicaciones, ¿por qué? El objetivo real detrás de una fecha. Bueno, también en el título del webinar aparecen unas siglas que son las WTISD, y pues eso tiene un origen. En 1969, una agremiación de la cual ya les voy a hablar, creó el World Telecommunication Day, el Día Internacional de las Telecomunicaciones, en honor a la firma del primer acuerdo telegráfico firmado entre más de 170 países a nivel global y que permitía establecer las reglas de interconexión entre los países firmantes para poder establecer justamente las telecomunicaciones basadas en telégrafos y en teléfonos. En ese momento el Día de las Telecomunicaciones nacía. Luego de mucho tiempo, incluso pasó todo el siglo XX, llegamos al siglo XXI, la misma agremiación tomó una decisión en pleno en esa asamblea y dijo, no, este día lo vamos a llamar el Día Mundial de la Sociedad de la Información, porque es que resulta que ahora ya no es importante solamente las estrategias de comunicación y de telecomunicación, radio, fibra, cobre, equipos capa 2, capa 3, internet, bueno, cloud, sino que ahora es importante cómo la información genera una sociedad y cómo la sociedad genera información. De ahí viene el cambio de sentido en este día, en esta conmemoración. Y como muestra del avance acelerado, justo en el siguiente año, en el 2006, este día maduró al que conocemos hoy como el World Telecommunication and Information Society Day, que es el WTISD, y desde el 2006 venimos conmemorando este día. Y como un todo pone en manifiesto que las tecnologías de la información impactan en una sociedad que tiene todo el potencial de innovación y que además tiene ese potencial de innovación en la gente, no solamente que trabaja en el sector, sino que utiliza las facilidades de este sector, o sea, casi que todo el globo. Bueno, pero entonces, ¿de dónde viene esta iniciativa?
Esta iniciativa viene de la International Telecommunication Union, fundada el 17 de mayo de 1865, por efecto de lo que les acababa de contar, de la firma que se dio entre países tratantes, en donde se buscaba llegar a acuerdos para controlar la interconexión internacional a través de redes telegráficas y de telefonía. Estamos hablando del siglo XIX. Y esta es la agencia más antigua de la Organización de Naciones Unidas y a su vez también es la asociación intergubernamental más antigua del mundo. Eso quiere decir que todos los que estamos acá y que estamos impactados o que trabajamos en el sector de telecomunicaciones, hacemos parte del sector que permitió conectar al mundo desde el siglo XIX, no solamente a través de tecnología, sino a través de acuerdos internacionales con los cuales se determinaba cómo nos íbamos a comunicar. Por esa razón, al principio, en el debate que les proponía hacer en el chat, que todavía pueden dejar allí sus opiniones, y la pregunta es, ¿nos comunicamos? Y es porque vean que la tradición de comunicación viene de hace mucho tiempo, incluso desde el inicio del hombre como ser racional, pero el hecho de telecomunicarnos viene de unos acuerdos que vencen incluso las fronteras y las culturas y se tornan dentro de un acuerdo regido por la ITU, que es tal vez el estamento más importante en términos de regulación de las telecomunicaciones a nivel global. Algunos de ustedes lo conocen, otros no. La invitación es a que le den una chequeada. La ITU viene trabajando desde 1865 y a través de ella han pasado tal vez las personas más innovadoras en términos de telecomunicaciones que nos han permitido pues tener los medios de telecomunicación que tenemos hoy. Bueno, retomo, más que una fecha. ¿Y por qué es más que una fecha? Resulta que los planes trazados para el Día Internacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información están alineados con un tema principal y fue el que hace unas horas atrás ya se tocó en la plenaria de la ITU en torno al Día Mundial de las Telecomunicaciones, que se celebró en Londres, y cuyo tema más importante fue conectar el 2030 y cómo las tecnologías de las comunicaciones y de la información están alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible, que no es otra cosa sino un plan estratégico que está puesto dentro de los principios de la Organización de Naciones Unidas. Ya les decía en el slide anterior que justamente la ITU, al ser de carácter intergubernamental, está también afiliada o hace parte de las diferentes agencias que trabajan de la mano con la ONU. Y es muy importante la celebración de este día o la conmemoración de este día, porque más allá de lo evidente y de que estamos en un ambiente hiperconectado, hipercompetitivo, hiper innovador y que día a día tiene muchas más iniciativas, muchas más startups, mucha más generación de documentación, mucha más big data, muchas más máquinas virtuales, muchos más canales de internet, pues es que justamente dentro de esto hay unos puntos que quise resaltar en este extracto de la página de internet del Día Mundial de las Telecomunicaciones, y es que el plan estratégico de la Unión, es decir, de la ITU para el periodo 2020-2030, y específicamente fijado en cómo los avances tecnológicos en los siguientes 10 años contribuirán a acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha trazado la ONU para la Agenda del 2030 en torno de un programa global de desarrollo sostenible. Así que el Día Internacional de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información es un ápice de todo un plan estratégico en el cual todos estamos llamados a aportar desde nuestra influencia en las TICs para que los objetivos que tiene la ONU a 2030 puedan ser alcanzables. Y pues, basados en esos objetivos, la ITU desarrolló una agenda que está compuesta por 5 puntos, ya la vamos a ver, y en la cual todos estamos involucrados. Hay un punto importante al final, y es que las tecnologías de la información y de las comunicaciones
y aquellos puntos de no conectividad a nivel global tienen un gran potencial para acelerar el progreso humano y poder cerrar la brecha digital. Es decir, estamos en un momento en el que la invitación y justamente las capacidades que tenemos como sociedad en torno a las TICs nos dejan en un escenario en el que podemos hacer un gran desarrollo humano en conjunto basados en cómo esas TICs nos pueden ayudar a cerrar las brechas. Así que el Día Mundial de las Telecomunicaciones pasó de ser una conmemoración de cómo es que nos telecomunicamos a por qué es que lo hacemos. Y justamente esa pregunta es la que surge en la segunda década del siglo XXI, en donde nos damos cuenta que realmente el impacto de las tecnologías y el avance de las TICs como un todo no tiene otro objetivo final, sino poder tener un impacto positivo dentro de la sociedad y dentro de la sociedad de la información específicamente. Así que a nuestra pregunta, un día de las telecomunicaciones, ¿por qué? La respuesta es, porque necesitamos dejar de telecomunicarnos y pasar a entender para qué y cómo lo hacemos. Eso pasa por las iniciativas de transformación digital, eso pasa también por la razón por la cual el gobierno en línea cobra cada vez más relevancia, eso pasa también por aquellas iniciativas que tiene el sector privado para poder llevar su infraestructura de TI hacia ambientes en la nube, hacia ambientes de nube híbrida, nube pública, nube privada, que permiten no solamente agilizar los procesos, sino que dan una orientación de servicio a sus diferentes sectores de mercado. Y es que en esa orientación podemos entre todos tener un desarrollo humano mucho mejor porque podemos poner a disposición todas las facilidades de las telecomunicaciones existentes y de las TICs en su conjunto a favor de un crecimiento humano y económico que nos pone a todos en una situación, digámoslo, de mayor competitividad conjunta. Ahora, quise llevar este concepto un poco a lo que les hablaba dentro del webinar de la transformación digital, y es un día digital para un entorno y sociedad digital. Y recordar el concepto del Homo Technological. Bueno, les hablaba de la agenda que proponía justamente la UIT, la ITU, para el 2020, y denominó esta agenda como Acceso para un Mundo Mejor. Los 5 puntos son, primero, crecimiento. Y dentro de ese marco estratégico, dentro de crecimiento, su principal rubro, su principal descripción acá es habilitar y fortalecer el acceso e incrementar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en soporte de la economía digital y de la sociedad. O mejor, de la economía y de la sociedad digital. Eso quiere decir que ya se reconoce la sociedad existente como una sociedad que aparte de telecomunicarse es digital y cuya economía también es digital. El objetivo 2 es la inclusión y es poder cerrar la brecha digital y proveer accesos de banda ancha para todos. El tercer objetivo del plan de la ITU es la sustentabilidad y es cómo podemos hacer una gestión de los riesgos que emergen, de los retos y de las oportunidades resultantes debidas al primer objetivo, y es el rápido y acelerado crecimiento en el sector de telecomunicaciones y de las tecnologías de información y comunicaciones. Eso quiere decir que ningún objetivo puede ser desprendido de otro y hay que tener en cuenta cómo cada uno de los objetivos al lograrse pueden llegar a impactar o positiva o negativamente. Así que este día de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información nos invita a un crecimiento, pero un crecimiento sostenible. El cuarto objetivo pasa evidentemente por la innovación y es habilitar la innovación en el campo de telecomunicaciones y de las tecnologías de la información en soporte de la transformación digital de la sociedad. Retomo algo que les explicaba en el webinar de transformación digital y era cómo el Foro Económico Mundial citaba el ejemplo de China
y cómo después de la experiencia que tuvieron en economía digital, en la liberación de créditos online, en la forma de determinar los casos de contagio, en la forma de control sobre los contagios, en la forma de habilitar los trabajos alrededor de tecnología de la información, es que se generan las iniciativas reales tras una estrategia también real de transformación digital en la sociedad. Todas las iniciativas de transformación digital, desde lo público hasta lo privado, deben considerar dentro de sí no solamente las tecnologías que se incluyen, sino cómo es la gestión de cambio y cómo es la gestión cultural dentro del segmento que se va a impactar. Un ejemplo típico. Si se dice que ahora nuestros abuelos, nuestros viejos ya jubilados, van a recibir su pensión o su mesada pensional a través de transferencias electrónicas, pero resulta que estos abuelos nunca han tenido acceso a herramientas de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones, pues lo estoy vulnerando en sus derechos porque él necesita satisfacer su supervivencia en torno a su mesada pensional, y si la dejo en un medio electrónico y no puede acceder a él, pues le estoy vulnerando sus derechos. Así que justamente esos son los objetivos que traza el Día Internacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, como parte de la inclusión y como parte de la innovación, principalmente ese, la innovación. ¿Cómo hago para llegar de forma fácil, de forma oportuna y de forma universal a todos los segmentos de la sociedad, desde lo público y desde lo privado? Y el último objetivo de este plan corresponde a la cooperación, y es fortalecer la cooperación alrededor de todos los miembros de la ITU, de los países firmantes, en donde están todos los países que hoy nos acompañan en este audio, y todos aquellos otros stakeholders o partes que se ven impactadas en soporte de los planes estratégicos de la ITU alrededor de justamente la misionalidad que se tiene en torno al Día Mundial de las Telecomunicaciones. Vean cómo estos 5 objetivos trazan una agenda cíclica en torno a un acceso a un mundo mejor, y cómo todos nosotros como actores de un mundo telecomunicado y de un mundo en medio de una sociedad de la información, pues estamos abocados a que estamos poniendo todo nuestro interés y nuestro granito de arena para que esto sea realizable. ¿Esto con qué está alineado? Estos 5 puntos, con algo que les comentaba en slides anterior, y que corresponde a algo que la ONU determinó la década por la acción, y que no es otra cosa sino el desarrollo sustentable o los objetivos del desarrollo sustentable basados en la ONU, en el plan estratégico de la ONU, y que ustedes lo pueden consultar. Yo les dejo las fuentes al final de este. ¿Me ayudan porfa a cerrar micrófonos? Gracias, retomo. Entonces les contaba, estos 5 grandes objetivos que tiene la ITU en el marco del Día Internacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información está íntimamente ligado con la década por la acción que fue, digámoslo, divulgada por la ONU. Así que esto hace parte de un plan mucho más grande, es un plan superior, es un plan que nos deja a todos no solamente con deberes, sino también con oportunidades. Se abren excelentes oportunidades en torno a la innovación, se abren excelentes oportunidades en torno a cómo los gobiernos cada vez van más allá en el cierre de brecha digital, no solamente apoyando la conexión de la gente, sino también apoyando su propia gestión hacia llevar los servicios hacia la nube, hacia la conectividad, segurizando los procesos. Entonces es un entorno que nos permite a todos un progreso increíble en la medida en que estemos alineados con justamente estos grandes planes que tiene la ITU y la ONU. Este es un extracto que saqué del comunicado en el que nos invitaban a hacer parte de la plenaria del Día Mundial de las Telecomunicaciones, que también lo pueden encontrar. Y hay algo que me pareció realmente relevante aquí.
y es lo que está puesto en amarillo. Se resume en que básicamente desde los meses en que inició el tema de la COVID, la enfermedad por efecto del coronavirus 19, ha resaltado dos puntos importantes en torno a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El primero, que digámoslo, no tiene nada que ver de forma directa, sino que es una condición social y humana, y es que en la medida en que todavía haya alguien que no esté a salvo, nadie en el planeta va a estar a salvo. Y se cae por su propia lógica. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que haya aún un contagio o un contagiado, todos tenemos el riesgo, poco, mayor, menor, bueno, eso depende de múltiples factores, pero todos tenemos el riesgo de ser contagiados. Así que en la medida en que todavía esté alguien no a salvo, la humanidad como un todo no lo estará. Recuerden, la situación por la cual estamos pasando no tiene distingo de clase, de religión, de país, de ciudad, de condición económica, de condición cultural. Si hay algo objetivo realmente en la vida, es esto, una pandemia. Así que cobra muchísima relevancia lo que está diciendo la ITU para esta fecha tan importante. Y de ahí desprende algo también más importante y que sí nos toca de forma directa. Y es que si no hay nadie a salvo, pues no podremos llegar a poder utilizar de forma adecuada todo el potencial que nos va a permitir las tecnologías de la información y de las comunicaciones por algo también importante y que es un factor humano y de sociedad. Y es que no lo podremos llegar a hacer si no todos estamos conectados. Así como representamos riesgo al estar contagiado para los demás, aquellos que no están conectados, también para ellos mismos y para todos nosotros, representan un riesgo por no poder integrarse a una sociedad de la información. Y eso es muy sencillo, el ejemplo se los daba con el abuelito que no puede cobrar su mesada, pero también puede estar de la mano con aquellos que son clientes míos, por ejemplo, en el caso de un restaurante, en el caso de un colegio, en el caso de una universidad, en el caso de una venta de repuestos para motocicletas, para bicicletas. Si mis clientes no están conectados a las tecnologías de la información y yo tengo como única alternativa para mi comercialización, pues justamente los entornos digitales, difícilmente mi negocio va a sostenerse porque mis clientes no están conectados. Así que es un deber, una obligación y también una necesidad lo que devela aquí la ITU en el Día Internacional de las Comunicaciones, estar seguros, por una parte, estar sanos, y por otra parte estar conectados. Así que esto se resume en algo, en un bien inicial, que es estamos con salud, podemos comunicarnos siempre y cuando estemos conectados en torno a un ecosistema de las tecnologías de información y de las comunicaciones. Quise regresarme a algo que también les comentaba en el webinar de transformación digital y nuevamente llamarlos a una reflexión corta, y es tenemos entre todos que alrededor del ecosistema de TI considerar cuatro aspectos importantes. Necesitamos que como sociedad también, en torno a un ecosistema de comunicaciones y de telecomunicaciones, se subsanen necesidades básicas como el acceso a agua potable, el acceso a alimentación de calidad y que sea universal, el acceso universal también a educación y teleeducación, y el acceso universal y de calidad a la salud, a los sistemas de salud. Eso quiere decir que el llamado que hace la ONU, el llamado que hace la ITU en torno a este día que conmemoramos hoy, es que tengamos siempre el sentido de colaboración y de empatía con aquellos que o no están sanos o no están conectados. Debemos propender para que todos podamos llegar a estar conectados de forma de vida y también que eso nos articule como una sociedad no solamente interconectada, sino que nos comunique. Como conclusión de esto, entonces tenemos un día digital para un entorno y sociedad digital. ¿Y eso qué significa? Un día digital en el que
Cuando todos estemos seguros y conectados, haremos posible toda una transformación social digital. Eso es finalmente el objetivo que tiene el Día Internacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Podemos hablar de los avances de cloud, como tenemos hoy diferentes plataformas de Kubernetes, de containers, cómo podemos prestar servicios de diferentes cloud, tipo Power o de las cloud típicas, cómo podemos hacer modelos IaaS, PaaS, SaaS, interconexiones privadas en ambientes públicos, interconexiones seguras utilizando WAF, ADC, cómo podemos hacer seguros nuestros computadores de escritorio poniendo un endpoint, cómo podemos telecomunicarnos haciendo webinars a través de Teams, cómo podemos también todo eso reunirnos en un entorno empresarial que nos permita comunicarnos con nuestro público objetivo, también utilizando soluciones de Cloud Contact Center, pero al final todo esto no cobra sentido si no lo ponemos dentro de una transformación social digital. Así que la invitación que hace la UIT, reafirmo, en el día que se conmemora hoy, por agenda, realmente era ayer, es justamente eso, una sociedad en la que todos estemos a salvo y en la que todos podemos estar interconectados. Hasta que no lo podamos estar una cosa y la otra, no una cosa o la otra, sino las dos al tiempo, hasta ese momento es que nuestra sociedad de la información o nuestra sociedad actual llevará o podrá llevar un proceso de transformación social digital. Quiero concluir con algo y es el título. Ya creo que pude esclarecer quién era Bardeen, Brittain, Shockley, los inventores del transistor, personas muy importantes en su época. ¿Y qué pensarían ellos viéndonos hoy y centrándonos en el Día Internacional de las Telecomunicaciones y en el entorno actual? ¿Qué podrían pensar o qué nos podrían decir? Bueno, 5 cosas. Lo primero es, ellos nos dirían, ustedes están en un mundo más rápido, pero deben aprender a manejar la velocidad. Es decir, no por ir más rápido voy a llegar antes. Puedo tener un flujo de información incesante, como ya lo decíamos en el webinar, que va creciendo cada vez más, pero si no aprendemos a manejar, a gestionar esa velocidad y también los vehículos que están dentro de esa velocidad, difícilmente podemos alcanzar un objetivo como sociedad de la información. El segundo punto es, lo importante no es cómo lo comunican, sino para qué y con qué objetivo. Ya lo decía la UIT dentro de sus 5 objetivos. Esto no se trata solamente de la tecnología. La tecnología, si ustedes se dan cuenta, en estas iniciativas casi que pasa a un segundo plano. Y lo que pasa a primer plano es para qué nos estamos telecomunicando y con qué objetivo. Y el objetivo no puede ser más claro, sino tener una sociedad cada vez más equilibrada y cada vez más inclusiva. El tercer punto es, si no tienen a todos conectados no vale la pena. Eso también nos dirían Bardeen, Brittain, Shockley. El cuarto punto es, la innovación está en ustedes. Es un pacto con la sociedad. Hay un punto que quiero acá recalcar y la innovación no es escribir un código, la innovación no es desarrollar un nuevo producto, la innovación no es llevar las cosas a la nube, la innovación no es reestructurar un proceso productivo en uno más ágil, la innovación es todo eso. Así que en la medida en que cada uno de nosotros dentro de nuestro actuar tiene la posibilidad de pensar las cosas diferentes, ya estoy innovando. Así que la invitación que nos hace Bardeen, Brittain, Shockley hoy es, la innovación está en cada uno de ustedes y la pueden tomar de acuerdo con lo que tienen a la mano. ¿En qué trabajan ustedes? Tienen potencial de innovación, siempre. Y por último, ellos nos dicen, creamos el transistor. Ahora, ustedes deben crear y creer en la transformación. Ellos nos dieron una herramienta, y nosotros estamos en la posibilidad no solamente de utilizarla, sino de sacarle absolutamente todo el provecho y ya casi que es invisible, el transistor es invisible. Lo que es visible ahora es cómo por medio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones podemos hacer entornos de comunicación,
mucho más ágiles, mucho más seguros, pero siempre más incluyentes. Con estas conclusiones cierro la ponencia frente a la conmemoración del Día Internacional de las Telecomunicaciones. Quisiera ver si hay temas dentro del chat. Eh, hay un aporte de José Paz. Dice, las TICs pueden ayudar a cerrar las brechas de la sociedad, pero en otro escenario pueden crear aún más división, abrir más la brecha de clases, inequidad, pérdida de derechos humanos, manipulación, y lo vemos con los extremismos de los gobiernos. Totalmente claro. Es justamente ese llamado que hace la UIT en la medida en que no estemos todos conectados y como pacto de diferentes instancias, desde lo gubernamental hasta lo intergubernamental, estas transformaciones no van a cobrar sentido. Así que en la medida en que todos estemos innovando en torno a la sociedad de la información, estamos contribuyendo a que esas brechas se cierren. No sé si alguien quiera hacer un aporte en línea o quiera poner alguna opinión en escrito. Les dejo micrófono abierto. Bueno, vale. Creo que, bueno, aquí hay otro aporte. Muchas gracias. Todo está alineado con la definición de la Asamblea General de la ONU sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿de acuerdo? Dentro de la presentación que va a quedar a disposición están las fuentes. Allí justamente está citado el link en donde la ONU pone en conocimiento este plan sobre el desarrollo sostenible, que también es un tema mayor que no se debe perder de vista. Así que invitados a que lo puedan consultar. Eh, Aquí les dejo las fuentes, solamente para como dato curioso. Este colaborador que les habla, pues tuvo el honor de ver justamente el premio Nobel que ganaron nuestros creadores del transistor. Así que les quería compartir esta historia. También quería compartirles un mensaje en que debemos estar ahora todos unidos en torno a una sociedad de información incluyente, innovadora y sostenible. Y de parte de IFX, pues estamos siempre pendientes para poder ser parte fundamental de sus procesos de transformación digital y de inclusión en la medida en que los necesiten. A todos muchas gracias. Esperamos que haya sido de su interés este webinar. Va a quedar igual que los demás dispuesto en nuestras redes sociales para que lo puedan consultar y siempre pendientes. Les deseamos una muy buena semana, un feliz resto de día y estamos en contacto. Hay una